El buen uso en realidad de las tarjetas de crédito es para disponer de la posibilidad de un consumo, hacer un gasto que yo sé que a final del mes lo voy a en realidad poder pagar. De hoy es cerrando el Hemos mes. venido coordinados con el bloque, ¿ah? Buena elección. Cerrando el mes. La gente cobrando y pagando sus deudas. Y la gente cuando paga deuda mucho más, la plata se va en el pago de las cuotas de la tarjeta de crédito. Porque a veces tenemos esa mala costumbre, quizás por desinformación, de sacar plata de la tarjeta de crédito. Yo sé que es el error número 1. Por eso que estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa con Omar Azañedo Soyán, economista, al cual le damos la bienvenida. Omar, ¿qué tal? Muchas gracias, Katiuska. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Muy contento de estar en este programa y con el espacio de Economía Popular, que creo que hoy más que nunca, más que necesario, aprender un poquito de economía, ¿no? Claro, más aún en tiempos de crisis, donde creemos que la tarjeta de crédito es nuestro salvavidas. Correcto, y creo que lo han dicho ustedes bastante bien. Lo primero que no debemos nunca ni pensar, es más, yo creería que apenas recibimos la tarjeta de crédito con esa clave, la rompemos y la tiramos al tacho. ¿Por qué? Es algo que no debemos ni siquiera pensar. Disponer de efectivo de una tarjeta de crédito, estamos hablando de tasas de interés del 70 al 150% de interés anual. Son tasas tremendamente altísimas. En todo caso, si nosotros vemos que no disponemos de ingresos de efectivo para afrontar tal vez algunos gastos escolares, médicos, de salud, alguna emergencia, recurramos a pedir un préstamo personal. Y si somos personas dependientes y en planilla, tratemos de pedir un préstamo personal que se pague en función a nuestro salario, de tal manera que para la entidad financiera que nos da ese préstamo somos más confiables y nos da una tasa muchísimo menor. Y de inmediato nomás, yo les he dicho que una tarjeta de crédito les puede dar una tasa por disposición de efectivo del 70 al 150%, un crédito en realidad bastante caro para una persona que incluso no tiene mucho historial crediticio, pagar un 40 y tanto por ciento, pero es muchísimo menos que disponer de efectivo. Y si tienes un buen récord financiero, te dan hasta y si tienes el 20%, un buen récord, puedes llegar a un 30%. 20 y tanto por ciento, Sí. que es mucho mejor. La tasa de interés de disponer de efectivo de la tarjeta de crédito es algo que no deberíamos ni siquiera pensarlo. Y si en algún momento lo usamos por alguna emergencia, es para reponerla de inmediato, ni bien termine el periodo o algo por el estilo, ¿no? A ver, yo sé que este tema es bastante importante, así que vamos a ir habilitando las líneas telefónicas mientras conversamos, que la gente pueda llamar, pero cuando usted habla de préstamo personal, lamentablemente también tenemos la informalidad, que es el gota a gota, y viene generando muchos problemas para la Policía Nacional. Pero cuando tenemos una tarjeta de crédito, ¿no? Porque siempre te llaman, mira, eres apta, puedes recogerla, tienes tal promoción. ¿Cuál es el ámbito positivo de una tarjeta de crédito? ¿Qué podemos hacer con ella? Yo creo que muy buena tu pregunta, porque desde que ya nosotros tenemos una tarjeta de crédito, quiere decir que alguna entidad, en caso fuese nuestra primera tarjeta o la única que podamos tener, ya estamos dentro del sistema financiero y tenemos ese historial crediticio, y ya las entidades financieras podrían apostar por nosotros y deberíamos tratar de evitar o pensar que no somos sujetos de crédito. Eso es importante. O tratar de tomar esos créditos informales en la calle, que muchas veces son tan peligrosos y que finalmente, lamentablemente, están relacionados hasta con delincuencia, ¿no? Claro, claro, es lo importante lo que usted menciona, porque, como bien señala, si me ofrecen una tarjeta de crédito es porque califico para un crédito personal. Correcto. Podría irme al banco. Pero la gente dice, pero yo quiero la tarjeta para mis gastos, no sé, para irme de paseo, para ir al restaurante cuando no tenga dinero. Para irme de viaje, para irme de viaje, cosa para que acumular millas. el banco no me va a dar. Exacto. Es que yo creo que hay una predisposición a pensar negativamente con respecto a los bancos. Y es normal, porque normalmente, lamentablemente, muchos hemos sufrido uno que otro abuso o una mala atención o un producto, o hemos lamentablemente tenido que pagar un producto encarecido financiero por alguna entidad financiera, y todos tenemos esa mala idea. Pero lo que yo creo que debemos siempre pensar es que somos sujetos de crédito, que debemos recurrir a la formalidad de la entidad financiera y pedir un préstamo. Y si en caso no nos lo dieran, recién empezar a tomar esas medidas de querernos endeudar con la tarjeta de crédito o de querernos endeudar por algún otro canal o alguna otra alternativa. Pero en caso de que yo tenga la tarjeta de crédito, ¿cuál sería el buen uso que le puedo dar?
el buen uso en realidad de las tarjetas de crédito es para disponer de la posibilidad de un consumo, hacer un gasto que yo sé que a final del mes lo voy a en realidad poder pagar. O sea, la tarjeta de crédito nos da, valga la redundancia, un crédito de 15 días, 20 días, 25 días, a veces hasta 45 días, dependiendo del periodo que nos suele tocar. Fíjense mucho en cuándo su tarjeta cierra. Para muchos es los 15, los 20 y tantos, los 20 y algo. Para muchos a veces les dan después incluso de pasado el mes. Entonces la tarjeta nos da ese crédito de 15, 20, un mes, 45 días. Y yo creo que a partir de ahí más bien nosotros debemos repensar. Caramba, ¿puedo o no puedo pagarlo? ¿No? Por ejemplo, les doy un tip. Les decía, muchas veces pensamos que no somos sujetos de crédito, pero si somos en planilla, si recibimos, que es usual, todos tenemos quizás una cuenta sueldo en alguna entidad financiera A, B y C. Ya al tener esa cuenta sueldo para el banco ya es, caramba, esta persona recibe mensualmente, quincenalmente cierta cantidad y sobre la base de lo que recibe yo puedo prestarle y voy a tomar un porcentaje. Normalmente las entidades financieras nos evalúan y la recomendación es que no estemos endeudados más allá del 30% de nuestros ingresos netos, ¿no? Eso también es una recomendación, tratar en la medida de posible no endeudarnos más del 30% de nuestros ingresos netos. ¿Y la tarjeta de crédito para qué también más sirve? No nos olvidemos que hay muchas promociones, hay muchos descuentos hoy en día, hay muchas facilidades, hay muchas promociones, hay muchas millas, puntos, están saliendo tarjetas que incluso tú consumes y te empiezan a dar casi el equivalente y posteriormente puedes ir o comprar un producto con lo que has consumido. Entonces yo creo que esas cositas que normalmente uno a veces no le presta atención, esos datos como les digo, el ya tener acceso al sistema financiero y uno solito de alguna manera dice no me lo van a dar, es en realidad un primer error. Lo mismo ocurre cuando estamos cayendo en no pagar. Suele ocurrir que cuando pensamos que no podemos pagar, no queremos recurrir a la entidad financiera. No queremos ir al emisor de la tarjeta de crédito y empezamos a tratar de prestarnos. Cuando empezamos a nosotros a pensar y a incurrir en impagos, al primero que debemos recurrirles a la entidad financiera y decirles, estoy teniendo estos problemas, quiero un refinanciamiento, quiero un aplazamiento de cuotas, conversarlo y lo más probable, sobre todo, como tú lo has dicho, Pedro, en estos tiempos de crisis, es que la entidad financiera esté abierta a tratar de solucionar, que en verdad a tratar de que uno como cliente caiga como moroso o se vuelva... Que sean abusivos. ¿No? Sin embargo, algunos asocian el estatus económico a tener muchas tarjetas de crédito, ¿no? La dorada, la blanca y cuanto color exista. ¿Cuál es su consejo? ¿Es bueno tener una, dos, tres, una para cada consumo? Sí, yo creo que lo dices bien. Creo que ha bajado un poquito eso. Creo quizás eso era antes, pero de todas maneras existe, que pensamos que mientras más tarjetas de crédito tenemos o tarjetas que de alguna manera, como dices tú, dorada, negra, platinum, nos da cierto estatus. Si bien podemos tener acceso a esas tarjetas, que me parece perfecto, ¿por qué? Porque obviamente conforme nosotros somos un mejor sujeto de crédito, seguramente las tasas de interés de esta tarjeta de crédito también son menores. Las facilidades o los espacios que nos dan de crédito, que yo les decía 30, 45 días, quizás cuando uno ya es Platinum, ya te dan 45 días, ¿no? Como para tener el crédito. Y te dan muchos otros beneficios. Pero nuevamente, no deja de ser un instrumento para en realidad... cubrir gastos o hacer consumos que dentro del periodo hay que tratar en la medida de lo posible ser pagados. También es un error pensar en pagar la cuota mínima, ¿no? Hay que tratar de pagar la cuota del mes, porque con la cuota mínima lo único que estamos haciendo es seguir aplazando nuestras deudas. Y, insisto, los intereses son altos. Cuando nosotros empezamos a decir, no sé, suponiendo abril de este año o febrero o marzo de este año, la campaña escolar. Me ganó la campaña escolar, tuve que hacerlo con la tarjeta de crédito, no lo pude pagar. Viene mayo, ocurre algún problema, sigo en crisis y veo que no puedo pagar, nuevamente recurrir a un préstamo personal porque, insisto, la tasa de interés que están pagando mes a mes con la tarjeta de crédito es muchísimo, muchísimo más alta que recurrir a un préstamo personal. Y el tema del pago mínimo termina siendo incluso, en la interpretación que tengo, un beneficio para la entidad financiera. Porque no estás matando la deuda. Pagamos algo así como intereses, claro, ¿no? y ellos siguen cobrándote. Ellos normal. O sea, es más, ellos te alientan a que pagues la cuota mínima bajo la condición de que no te reportan en el sistema financiero. Por supuesto. Y tú dices, bueno, entonces no iré a la central de riesgo, pago cuota mínima. Exacto. Y en realidad te estás ahorcando. Estás pagando intereses tras intereses, ¿no? Entonces sí, a veces
pensamos que es la solución, pero nuevamente, si yo ya veo 2, 3 meses, tengo ciertos consumos con la tarjeta de crédito, caramba, voy a pensar en tomar un préstamo personal. Pero Omar, ¿y tú tienes algún tip o unos tips que puedas compartir con la población en estos momentos aquí en Exitosa sobre cómo reestructurarte financieramente y evitar sobreendeudarte y más si tienes tarjetas de crédito? Yo voy Mira, a apuntar los tips. Yo creo que, sí, por supuesto, creo que podemos Apuntemos sacar, todos. repasar algunos tips, Sí, algunos oye, conceptos. porque estamos- En primer lugar, insisto, la tarjeta de crédito solamente es para hacer consumos durante el periodo que nos da. Es como un crédito mensual o máximo mes y medio. No es más, no nos dan periodos. Si nosotros queremos verdaderamente cubrir algo que sabemos que lo vamos a tener que pagar en 2, yo diría 3, 4, 5, 6 meses, en realidad tendríamos que recurrir definitivamente a un préstamo personal. Insisto, si la tarjeta nos empieza a ahorcar, vayamos a la entidad financiera y pidamos este préstamo personal o vamos a una entidad, o tomemos algún otro canal alternativo. Segundo, si tengo una cuenta sueldo más una tarjeta de crédito, soy sujeto de crédito, ya estoy dentro del sistema financiero. Debo ir de alguna manera más animado, más optimista, que me den una mejor tasa, y es bastante probable que la entidad financiera, en función de tu cuenta sueldo y que pueda retirar mensualmente una cantidad, te dé las facilidades para que puedas en realidad cubrir mejor y responder mejor a este préstamo personal. Importantísimo también, no endeudarse en dólares. Si tenemos consumos, si tú lo mencionaste, un viaje, un pasaje, algo al exterior que finalmente nos lo cobran en dólares, hay que tratar de finalmente sí verdaderamente pagarlo. Hoy en día endeudarse en dólares, si nosotros tenemos ingresos en soles, es bastante complicado o es complicarnos un poquito más nuestra situación financiera. Hoy en día vemos que el dólar está retrocediendo, sí, ¿no? Hoy día tenemos un dólar en 3.67. Sin embargo, en cualquier momento, en momentos de crisis, lo más probable es que el dólar se mantenga alto y al alza. Entonces es bastante probable que volvamos a esos niveles de 3.70, 3.80. Incluso un dólar de 3.60 sigue siendo un dólar de crisis, ¿no? Ya. Acordémonos en cuánto estuvieron antes de la pandemia. 3.30. 3.30, Sigue siendo 3.40. un dólar de crisis, sigue siendo para nosotros en realidad una deuda que siempre puede crecer. Más adelante empeora la guerra entre Ucrania y Rusia, empeora la economía americana, el dólar de alguna manera va a subir y para nosotros va a ser mucho más caro porque ganamos en soles y si hoy en día adquirimos $1.000 con 3.67 o 3.670 soles, seguramente en algún momento con 3.900 soles, con 3.800 soles, mes a mes esa cuota se hace aún más. Y siempre surge la pregunta, ¿me conviene sacar una tarjeta de crédito de mi banco, de un banco o de un centro comercial que Exitosa. sabemos que te llaman a cada momento? ¿Qué recomienda usted? Definitivamente las tarjetas de crédito que te da una entidad financiera con más años en el mercado, que genera más confianza, que es más estable, es mucho mejor que una tarjeta de quizás una red de mercadeo de electrodomésticos o de una tienda retail. Nuevamente por las condiciones, insisto, fijémonos en las tasas que nos dan, en las facilidades que nos dan, suelen ser mucho más caras, incluso en realidad muchas veces es en realidad para invitarnos a consumir más y nos dan más facilidades. Y nos dicen de inmediato ponlo en 24, 36 cuotas, 5 años y no nos damos cuenta, ¿no? Y terminamos pagando, sí, en 5 años 60 cuotas de 20 Y soles. estamos cuando pagando quizás, 2 o 3 veces ¿no? el producto. Exacto, exacto. Entonces ¿Y sí, en qué definitivamente. momento uno ya debería acabar con la tarjeta, ya cortarla? Yo creo que si ya llega un momento en que verdaderamente, por ejemplo, estamos debiendo 5 a más veces de lo que recibimos nosotros mensualmente, debemos llegar a un momento en que cortamos las tarjetas y empecemos Mañana a pagar, mismo, y entonces. empecemos a Pero ese es un estructurar. tema ya de suicidio económico. Sí, es un poco de decisión. Nuevamente, lo que se recomienda es endeudarnos 30% de nuestros ingresos máximo, de ahí podemos, netos, de ahí podemos entrar en problemas. Ahorrar, tú lo has dicho, es importante también. 10% de nuestros ingresos a ahorrar. Creo que la pandemia también nos ha traído ese mensaje. Tenemos que empezar a ahorrar, ¿no? Para situaciones como la pandemia, que en verdad nos pueden volver a poner en situaciones difíciles, ¿no? Y si queremos ahorrar, hay cada vez con la virtualidad una facilidad para tener
las aplicaciones de las tiendas, de los centros comerciales y tienes la tarjeta inscrita. Entonces, con un clic ya hiciste la compra. Exacto. Si quieres ahorrar, desinstala todas las aplicaciones que tengas de centros comerciales. Alejemos la Yo tentación. ya las desinstalé. O elimina la tarjeta de crédito. Porque con un eso es clic efecto. ya tenía mi compra. Así es fácil, porque la tenía inscrita aquí en mi celular. Exacto. Yo creo que de todas maneras, nuevamente, aunque parezca mentira, en momentos de crisis, volvamos a la planificación Ujú. de los gastos familiares. Volvamos nuevamente a la planificación de los gastos personales. ¿No? Volvamos nuevamente a la planificación de los gastos de los hijos. Yo creo que eso es importantísimo. La lista, el checklist, parece mentira. Nuevamente es lo más importante para poder también priorizar poco a poco esos gastos y esos pagos que debemos hacer. Insisto, los indicadores hoy en día macroeconómicos no implican que estamos saliendo de la crisis. Tenemos, el Perú prácticamente está proyectado a crecer 2.2. Las grandes economías también están en momento de crisis. Entonces la crisis persiste. No nos dejemos engañar y hay que tener que tomar las medidas del caso para en realidad ajustar un poquito. Creo que hay que seguir ajustando un poquito.